más en sintonía. Gracias por sintonizarnos a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Gracias a toda la gente que nos escucha día a día y que, bueno, pues contamos con su preferencia. Esto es muy valioso para nosotros y además que puedan compartir y puedan sugerir estos temas. Ya nos habían sugerido, ya nos habían pedido de regreso a nuestra invitada y hoy por fin, después de pandemia, después de tantas cosas, pero que siempre ha sido fiel a este programa, recibimos con mucho agrado a Marisa de Sauce de Etiqueta con M. ¿Cómo estás, Marisa? Hola, Vero, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí contigo y bueno, con todos ustedes. Muchas gracias. Pues ya habíamos estado platicando sobre todo esto que se ha ido desarrollando durante este tiempo, este crecimiento de Etiqueta con M, este crecimiento que se ha dado a través de tus talleres, a través de tu guía, de todo lo que te has preparado en este tiempo, con la experiencia también, con los conocimientos previos, pero también lo que te da la vida. Hoy me planteas un tema bien importante que me encanta. Vamos a hablar de cortesía y de civilidad. ¿Por qué? ¿Para qué nos sirven justamente las reglas de cortesía? ¿Para qué nos sirve la civilidad y fluir mejor en esta vida? Así es, fíjate que es bien importante porque son temas que muchas veces no pensamos en la vida actual, como que no pensamos en eso, o pensamos que era algo más bien como de abuelitos, o nada más, simple y sencillamente no pensamos. Y es tan importante porque la verdad siempre está presente todo eso en nuestra vida. Desde que te levantas, desde que te sales de tu recámara, empiezas con esta interacción con personas, ¿no? Uh-huh. Tu familia, tu esposo, tus vecinos, y ahí es donde es un parteaguas. O me comporto con cortesía, con civilidad, pero de manera natural, y todo esto va a hacer que mi vida fluya. Muchas veces pensamos que esto es como para eventos o para cosas muy especiales. Para quedar bien, simplemente, ¿no? Para quedar bien. Y finalmente, esto es para que mi vida fluya. Para yo hacer sentir bien a los demás y que mi vida fluya. Fíjate que hay una frase que me fascina de Mahatma Gandhi que dice: la vida es como un espejo. Si yo le sonrío, me devuelve la mirada. Es exactamente eso. Si yo tengo buenos detalles con la gente, trato de estar en una vibra positiva, aunque me van a pasar cosas como todos. Va a haber momentos difíciles, pero voy a recibir a cambio eso que siembro, ¿no? Cortesía, tratar de tener detalles, ser amable, aunque a veces es difícil porque la vida a veces es muy difícil. Claro, hemos hablado en este programa de esto, de las prisas, de la vida cotidiana y entonces vamos perdiendo esto, que son las buenas maneras, las buenas formas. ¿Por qué? Porque estamos acelerados, porque queremos todo automatizado y ahora, por ejemplo, se ha perdido mucho, se ha ganado mucho también a través de la tecnología, no lo vamos a negar, pero también se ha perdido este contacto. Ya no hacemos una llamada, ya no visitamos a la otra persona, todo lo queremos resolver a través de los medios, ¿no? Entonces nos vamos con el WhatsApp e incluso puede haber como un teléfono descompuesto, ¿no? Tú estás expresando algo, pero las palabras son muy frías. Las palabras, el lenguaje escrito es muy frío y tú no sabes, claro que ahora hay herramientas como los emoticones y caritas y pones esto y pones el otro y te quieres expresar de una manera pues más, con un sentido más figurado, ¿no? Así Pero es. se ha perdido esto, se ha perdido este acercamiento, el vernos cara a cara. Y fíjate que está comprobado científicamente que el ser humano para poder comunicar bien necesita verse a los ojos, uh-huh, necesita olerse, necesita sentirse y esa comunicación es verdaderamente efectiva. O sea, yo puedo estar en videollamada, tener mi pantalla, estar con la otra persona, pero el hecho de no sentirla, de no olerla, le quita mucho al mensaje que estoy recibiendo. No sé si se acuerdan, afortunadamente ya pasó la pandemia. Todos que estábamos encerrados, lo único que extrañábamos era el contacto con la gente. No extrañábamos cosas materiales, como que eso pasaba a segundo término. Lo que necesitábamos era visitar, ver amigos, estar con ellos, abrazar. Porque el ser humano, eso es primitivo, necesita el contacto. Entonces ahora, como dices, con las redes sociales muchas veces lo sustituimos y bueno, hay que verse, hay que tocarse, hay que mirarse para poder intercambiar y tener buena comunicación. Y aún así, cuando estamos por medio de los aparatitos comunicándonos, aún así tenemos que tener esos detalles de cortesía. Por ejemplo, los mensajes famosos en WhatsApp. Todo mundo usamos WhatsApp. Pero a veces enviamos mensaje y se nos olvida decir hola, buenos días. Cosas súper sencillas que nos van a llevar medio segundo.
Reenviamos solamente una fotografía, una publicidad y no nos damos ese tiempo para saludar. Exacto. Y esa pequeñita parte de saludar, de decir algo antes, después, eso nos hace toda la diferencia. Porque cuando yo saludo, así sea presencial, en línea, cuando yo saludo primero, yo saludo porque aquí estoy, ¿no? Aquí estoy, saludo, es como tratar de pasar un buen mensaje a la otra persona. Pero al mismo tiempo, yo al pasar un buen mensaje a la otra persona, yo me siento bien. Es una energía que se intercambia. ¿Verdad? Es energía. Entonces es como te doy y recibo. Y es tan sencillo decir hola, buenos días. Y con una sonrisa, ¿no? Exactamente. Y a veces decimos, ay, ¿para qué lo saludo? O sea, mi vecino gruñón, ¿no? ¿Para qué lo saludo? Ni me contesta. Yo ya, nada. Y la verdad es que no. Es por nosotros primero. Lo saludo. Si ya no me contesta, me volteó la cara, eso ya es su proceso, ¿no? Es él o ella con los rollos que traiga. A lo mejor trae unos rollazos que si nosotros estuviéramos ahí en su lugar, haríamos lo mismo. Así es que bueno, yo saludo a todo mundo con una sonrisa y eso es el principio de muchas cosas de cortesía y buenas maneras que puedo tener. Claro, y esto lo observan nuestros hijos. Exacto. Se ha ido perdiendo. Decimos, bueno, pues es que a mí en la escuela de monjas me enseñaban sobre los modales. Y a mí en ese tiempo, y entonces se quedó como que allá, ¿no? Y ahora, ¿quién te orienta sobre esto? Y dices, oye, Marisa, voy a tener una cena con puros funcionarios. O voy a tener una comida con los compañeros de mi esposo y el jefe. Y no sé ni cómo arreglarme, ni cómo servir la mesa, o si voy a un restaurante, cómo me dirijo. No tendríamos por qué sufrir de estos aprietos. Exacto. Si ya tuviéramos esta preparación que puede ser muy fluida. Pensamos en esto que es el protocolo y las reglas de urbanidad, de civilidad, y decimos, ay Dios, me va a costar mucho trabajo. No, simplemente es con educación. Exacto, es mucho de sentido común. Claro que hay muchas reglas de etiqueta, protocolo, que tienen su origen en cosas que surgieron para resolver un problema puntual y después se quedaron en los usos y costumbres. Y es importante saberlas porque son como códigos, como mensajes que voy a enviar. Pero también hay muchísimas otras que están basadas en el sentido común. Fíjate que hay veces que tú dices, bueno, voy a aprender mis buenas maneras, voy a ser amable, sí, muy bien. Pero ¿qué pasa de esos momentos que hay muchísimos en la vida diaria donde ya te surgió algo que te sorprende, que te saca de repente y te saca esa reacción que dices, ay, yo no quería reaccionar así, pero actuaste y después pensaste? Y precisamente, claro, está bien, tú trata de hacer toda tu vida diaria con una etiqueta, protocolo, buenas maneras, pero hay que trabajar algo para que aún en esos momentos que te sorprende la vida, actúes de manera bonita, que no te arrepientas, que no te meten problemas, que te sientas a gusto, que digas, ay, bueno, reaccioné bien, ¿no? Y todo esto es importante si trabajamos día a día nuestra tolerancia. La tolerancia de, ok, acepto la opinión de la otra persona, no estoy de acuerdo, pero la acepto. No tratar de convencer a la otra persona de lo que yo quiero. Tolerar. Y también tú, en tu manera de ser, pues también exigir un poco que te toleren, ¿no? Que te respeten. Si trabajas la tolerancia, se te va a ir haciendo como inconsciente tratar de encontrar el punto de dialogar, de estar bien. Y cuando te salga algo de repente, es más probable que tu reacción, tu reflejo, va a ser más agradable. Hace un momento platicábamos de los 7 acuerdos, que les vamos a dar una estudiada, por supuesto, sí. Y decíamos, bueno, si nos fuéramos por una guía tan simple como el sentido común, como esta tolerancia, pues otro mundo sería. Y además, no tomarnos las cosas personales. Exacto. Bien tú dices, nos puede decir el vecino, el compañero, no sabemos por qué proceso está pasando y no es ni nuestra responsabilidad, la verdad, pero no, como dirían, no enfocarnos en eso, ¿no? No estar pensando y ¿y por qué estará hoy así? Es su problema, ¿no? Este respeto
a un código que nos permite establecer buenas relaciones entre los seres humanos, se da, como bien decías, desde la familia. No podemos decir, bueno, yo me conduzco con civilidad y soy una persona amable en mi trabajo, yo me dirijo con la educación que a mí me dieron y además, bueno, pues me preparo para verme hasta distinguida. Hay que empezar desde casa, porque cuántas veces no tenemos tolerancia con los hijos y entonces nuestras respuestas no son adecuadas. ¿Sabes qué? Ya me tienes hasta aquí. O dices, me relajo porque estoy en mi casa y porque es mi familia. No. Sí, si queremos tener buenas relaciones, podemos empezar desde casa. Exacto, tienes toda la razón, porque muchas veces son de confianza, ¿no? Entonces ahí ya te sueltas. Y como dices, es primero en tu casa, con las personas que más quieres, tratar de tener esa tolerancia de qué ejemplo estoy dando y empezar por ahí, porque ya sabemos además que la familia es la base de cualquier sociedad. Si los hijos están viendo cómo tú les contestas con amabilidad, aunque estés así como que te enojes, pero no recurres a groserías, a cosas ofensivas, y si alguna vez sientes que se te pasó, les pides disculpas, todos esos ejemplos van a hacer que ellos lo van a reproducir. Y eso lo van a reproducir con sus compañeros de trabajo, con su pareja, y así se va formando la sociedad. Y fíjate que hoy en día es como que nos aislamos un poquito en el yo, con que yo estoy bien, con que yo me sienta bien, y si no, o sea, exigir, pero no dar mucho, ¿no? Y todos queremos ser felices. La verdad es que todos, yo no conozco a nadie que diga, ay no, mi objetivo de vida es ser infeliz, ¿no? Todos queremos ser felices. Y nos concentramos mucho en nosotros mismos. ¿Qué me hace feliz? ¿Qué quiero? Miles de cosas. Y no nos enfocamos en que si a lo mejor yo doy buenas maneras, buena manera de hablar, una sonrisita, eso me va a regresar a mí y eso va a contribuir a mi felicidad. Pero a veces estamos tan enfocados en otras cosas que pensamos que es lo que nos va a llevar a sentirnos bien, que olvidamos eso de dar, sonreír, fijarnos en la otra persona para simple y sencillamente ayudarla, sonreírle, lo que sea. Es como que a veces suena como que, ay, quieres que estemos en un mundo feliz, todos felices, contentos. Y la verdad es que con las cosas y las problemáticas que tenemos en la vida diaria, si les ponemos estos granitos de una sonrisita, un detallito, una bromita, todo eso nos va a hacer que en nuestra vida diaria pues seamos más felices. Porque muchas veces pensamos no, ahorita estoy en el trabajo, entonces tengo que estar muy seria. Y la verdad es que podemos sonreír y estar felices en todos lados y con cualquier persona. Hasta donde hay una línea muy delgada en esto. Hay una línea delgada en donde dices, bueno, esta persona se pasa de correcta. Yo no sé ni cómo hablarle. Podrían decir, Marisa de Saus está contigo, entonces tienes que estar derechita y además debes de cuidar tu postura y debes de cuidar cómo hablas. No, es una persona de carne y hueso que además de aprender sobre este protocolo, sobre estas reglas, también está aprendiendo qué maneras hay para llevarte a ti como ser humano a poder convivir con los demás de una manera agradable. No somos seres acartonados, Marisa. Exacto. Somos seres de carne y hueso, ¿no? Que nos podemos reír y que podemos bromear, como tú dices, pero te digo, hay una línea delgada entre la persona que es muy rígida en su forma de ser, que no sabes cómo acercarte a ella, que incluso un hijo, un esposo dice, me cuesta la barrera que pone entre nosotros para poder establecer una comunicación, una relación, pero también en esta línea delgada está aquel que quiere ser tan amable, tan bueno con los demás, que suele hacer bromas pesadas, que suele sentirse muy en confianza con personas que pues no son de su familia, que están en el trabajo o conviviendo de alguna manera y que además dices, bueno, pues yo me relajo y hasta hablo feo y me siento como yo quiero. Entonces, ahí ¿cómo mediar esto? ¿Cómo poner un Fíjate, tienes toda la razón. Como siempre, lo importante es el equilibrio. Y precisamente la etiqueta y protocolo actual, contemporánea, es para que tú te sientas natural, para que saques tu esencia y te sientas tranquila de que sabes cómo comportarte, sabes cómo darle lugar a cada quien, cómo saludarlo, cómo despedirte, cómo darle el orden de precedencia y de importancia según la ocasión. Todas estas cosas es para aprenderlas
y te sientas confiada que donde estés vas a saber cómo comportarte. Número 1. Que tengas esa confianza, como dices. Tengas esa confianza y vas a poder relacionarte mejor porque tú ya sabes cosas que a veces son inconscientes y que las hacemos, pero ya vas a estar consciente de eso y ya vas a saber qué repercusión tiene y la vas a usar a tu favor para comunicar, para relacionarte. Entonces aprender todo eso va a hacer que donde tú llegues vas a estar confiada de que, ok, yo sé cómo comportarme, no pasa nada. Y entonces esa confianza te va a dar relajación. Vas a poder ser tú. Fíjate que, por ejemplo, en el curso que voy a dar mañana y en los cursos yo siempre digo, todo lo que estudié durante años en diferentes países, de etiqueta, protocolo, y toda la experiencia de asistir a eventos diplomáticos y cosas oficiales, y observar muchísimo, porque a mí me fascina observar a las personas, llegué a una conclusión que hice como mi tipo método, que yo le llamo mi método etiqueta con M. Y esto es que para poder reflejar una buena etiqueta, un buen comportamiento, primero tienes que estar consciente de quién eres, saber tu estilo, saber tu esencia, saber cuáles son tus puntos fuertes, cuáles son tus puntos débiles, y después ya vienen todas estas cosas de etiqueta, protocolo, todo lo externo, lo pones ahí y entonces es todo esto que voy a aprender es para resaltar mis lados positivos, mi natural, para trabajar lo que necesito trabajar. Tus áreas de oportunidad. Exacto. Y ser feliz. Y tratar de ser natural. Y saber que si aquí me voy a reír, no me voy a ver incorrecta. Porque a veces es eso de, no, esta es una situación seria. Entonces, como dices, rígido. O sea, no bromees, seriecito. Muévete como robotcito, ¿no? Y así les decimos a los niños, ¿no? Estate quieto. Exacto. Estate quieto y cuando vayamos con la persona, tú tienes que estar quieto y además, ¿sabes qué mencionamos? Obedece. Esa palabra, obedece. ¿Por qué va a obedecer un niño, no? Si nosotros les damos estas bases. Exacto, dar esas bases. Y sí, a veces sí tienen que obedecer o más bien seguir ciertas reglas porque es el orden, ¿no? En una familia, en una sociedad, es seguir ciertas reglas. Muy importante explicar por qué. Aún, por ejemplo, yo en las reglas de etiqueta es, a ver, si no se tienen que subir los codos a la mesa. ¿Por qué? ¿De dónde viene? Estudié en Versalles Historia de Etiqueta en la Mesa y a mí me gusta en todo dar de dónde viene eso, por qué surgió. A veces son historias muy chistosas, pero a veces, y se entiende de dónde viene. Entonces tú ya sabes de dónde viene, sabes qué es, por qué, para qué. Y después decides, porque tampoco no estás obligada a emplearlo, ¿no? Sí estamos obligados a conocer. Y después ya decides, no es obligación emplearlo, ¿no? ¿De dónde viene este interés de Marisa de Sauce de llegar hasta etiqueta con M? ¿De dónde viene esta búsqueda, esta sed de conocer? Has tenido ciertas situaciones en las que, bueno, estos conocimientos previos son muy útiles. ¿De dónde viene todo este interés por estudiar y compartirlo? Fíjate que todo empezó, bueno, yo desde chica siempre me gustó, tal vez en tu casa volvemos a lo mismo, ¿no? Que te van inculcando cosas y te van despertando esas ganas de saber más de algo que te van inculcando. Y después el hecho de que me fui a vivir a Europa, ya siendo muy joven, me fui y entonces, como ya me gustaba, empecé a observar y a ver las diferencias y cuando tú llegas, por ejemplo, yo llegué a vivir primero a Francia y entonces ahí la etiqueta es así como muy importante y muchas cosas muy establecidas, ¿no? En la vida normal y de manera muy natural en la gente. Como a mí ya me gustaba, entonces seguí estudiando y seguí viendo todo esto, cómo hacer, bueno, era un mundo que me fascinaba y después ver todas estas diferencias de qué hacer. O sea, tú como mexicana llegabas y hacías algo y después me daba cuenta lo que significaba esa acción, esa actitud en la sociedad francesa. O sea, es como llegar un poquito a tu acción, tu modo, tu imagen, tus maneras, qué repercusión tiene en cómo te ven, cómo te clasifican de manera primitiva, porque el cerebro es así, clasifica. Entonces para mí fue muy interesante empezar a comparar esto. Seguí estudiando y también por el trabajo sobre todo de mi esposo teníamos que estar mucho en medios diplomáticos y claro, yo quería pues quedar bien, ¿no? Entonces fue una manera de estudiar y aplicarlo y claro que me pasé también mis aventuras y mis vergüenzas y mis ay Dios mío, ¿por qué hice eso?
Y precisamente para que cuando gente llegue o vaya a lugares, evitarle ese de, ay, ¿cómo fui a hacer eso? ¿Sabes? Como ayudar de esa manera. Pero vas aprendiendo, Y bueno, ¿no? todo vas dicen, aprendiendo. sobre la marcha. Sobre Sí. la marcha, y además esto pues le da un poco de sabor a las cosas, ¿no? Dices, me ocurrió esto y entonces de aquí se desprende que yo puedo aportarle a la gente, ¿sabes? Que esto, bueno, pues no es tan bien visto, pero también relajarse. Hay que relajarse, pero precisamente para relajarse hay que conocer. Como decía Francis Bacon, este filósofo inglés, decía, conocimiento es poder. Si yo conozco, si yo sé bien, entonces me voy a relajar, voy a decidir si lo aplico o no lo aplico, lo voy a usar cuando quiera. Es importante conocer, estudiar, prepararte. Esto, por ejemplo, de etiqueta, protocolo y lo que yo llamo lo que es en francés el savoir-vivre, que es saber cómo moverte, cómo estar en diferentes lados, cómo actuar siendo tú. Es importante conocerlo. Y después puedes decir a lo mejor, ay no, o sea, no me gusta, o lo encuentro superficial, porque personas a veces dicen que es superficial. Después puedes tener una opinión, juzgar, pero primero hay que conocer, y eso es bien importante. Y además, estoy segura que cuando conocen, bueno, se enganchan, porque es bien bonito. Te enganchas en esto y además sabes que esto te va a conducir por un buen camino, que no es para crear otra cosa, ¿no? Alguna vez tuve la oportunidad, lo cual te agradezco muchísimo, de participar en uno de tus talleres. Y entonces venían muchas preguntas de los asistentes. Oye, Marisa, pero entonces es correcto decir provecho cuando voy a un restaurante. Lo recuerdo perfecto. Sí. Cuando voy a un restaurante y entonces yo me retiro y nos decías no. Y dices, entonces, aquí, ¿qué vale más? ¿Cómo sopeso esta situación? Ya se va esta persona y fue grosera porque no me dijo provecho, porque aquí se acostumbra así. Sí, ¿no? exacto. O lo hago y entonces como yo sé que no es correcto, bueno, pues yo me voy tranquilo porque no es correcto. Estas cosas que día a día ya lo tomas como más normal, como que te vas relajando en cuestiones, por ejemplo, antes, ¿no? En el vestir. Yo recuerdo a una mamá muy elegante que iba a trabajar Sí. con los zapatos que le combinaran con la bolsa perfecto y que no se le movía un cabello, ¿no? Sí. Ahora, bueno, pues ya queremos ser más naturales, combinamos los colores y también vemos que las posturas ya no son tan rígidas. Pero como yo te decía, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde seguimos lo que se da en nuestro entorno, lo que se da en la ciudad donde vivimos o en el estado donde vivimos, incluso en el país, o lo que podemos aprender del exterior? Fíjate que eso es bien importante porque sí hay reglas y normas bien establecidas, universales. Por ejemplo, lo que dices de provecho, ¿no? Uh-huh. Según la etiqueta, si no es correcto decir provecho, o aún en francés, que muchas veces lo ponen como el ejemplo de bon appétit. Aún en francés no es correcto decir bon appétit porque todo esto tiene una relación con más el proceso digestivo, uh-huh. que te aproveche, ¿no? Más proceso digestivo. Lo ideal es simplemente decir que disfruten, o la anfitriona, si está en una cena, decir, bueno, tenemos ahora pollo a la ciruela, uh-huh. espero que les guste, y uh-huh. es todo. Pero ¿qué hacer cuando sí te dicen provecho y todo eso? Parte de la etiqueta y este savoir-vivre es de adaptarte al entorno, de saber que lo que tú aprendiste lo vas a aplicar, pero te vas a adaptar a donde estés y con quién estés. Entonces, si las personas, o por ejemplo, en México, que es muy común que te digan provecho, pues tú lo agradeces porque sabes que es de muy buen plan que te lo están diciendo, claro. ¿no? Entonces, lo agradeces. Si tú sabes que no debes de decir eso cuando sales, pues no estás obligada a decirle provecho, nada más le puedes sonreír. Okay. Y nada más, ¿no? Pero si ves, como dices, como que pues si sientes, ¿no? Que te vas a ver muy mal por no decirle, pues lo dices y no pasa nada. Es como adaptarte. Podemos decir, con su permiso, buena tarde. Sí. Buena tarde, que disfruten. Hasta luego, que estén bien, y una sonrisa. Uh-huh. Y si te sientes como que vas a decir o se te sale, no pasa nada, ¿no? Es como, todo esto es como para fluir, y si alguna vez ves que no lo hiciste bien, trata de tomarlo como reírte de ti misma, uh-huh. de ti mismo, ríete y piensa, no soy ni el primero ni el último. A todos nos pasa. Aprendo de esto y sigo adelante. Pero me parece bien importante poner en la mesa que no debe de perderse esto. Podemos incluso decir, bueno,
cometí este error, dije esto, me salí de lo mío, en ese momento estaba molesta y dije algo que no era adecuado, o estaba enojada en el restaurante y entonces ya me salí y buenas tardes dije, ¿no? Pero entonces se va perdiendo a través del tiempo, es como la diacronía. Sí. Se va perdiendo y entonces ya nuestros hijos, ¿qué pasa? Llegamos a un restaurante, préstame tu teléfono. Y quieren estar todo el tiempo con el teléfono. Se pierde esta conexión entre padre e hijo. Así entonces, o no sé, situaciones como me habla alguien por teléfono también y yo estoy así gritando. Exacto. Entonces todas estas cosas pues nos van sacando y ¿en qué nos convertimos? En aquella persona que va al volante y entonces todo te molesta y le gritas al otro y ¿qué ha sucedido? Han sucedido personas que están en la cárcel porque agredieron al otro, porque se salieron de sí y entonces pues no supieron qué hacer y se les fue de las manos y ahora están en la cárcel, ¿no? Sí, son casos extremos, pero que pueden llegar a suceder, como dices. Yo creo que en sí lo que hay que hacer, y bueno, no es aparte lo que yo crea, sino según estudios fundados y demás, es, mira, hay que tomarnos en cuenta y meternos así como en nuestra mente, siempre, como te comentaba, trabajar la tolerancia y siempre de que pase algo, enfocarnos en el problema y no en la persona. Okay. Si pasa algo es, a ver, o sea, me chocaron, ¿no? Entonces sí, claro, te bajas y te dan ganas así como, es posible, no me chocaste. Entonces, más bien enfocarte en el problema, sí está fatal, en el problema, cómo lo soluciono, cómo hago, más que en la persona que se equivocó, ¿no? Entonces, si trabajamos un poco la tolerancia y siempre tratar de enfocarnos en el problema y no en las personas, igual podemos controlar un poco más nuestras reacciones, actuar mejor, no meternos en problemas, porque desgraciadamente tienes razón. Hoy en día no sabes con quién te topas. Entonces, sí, tienes que tener amabilidad, para dar para dar algo bueno, también ya es por seguridad. Por supuesto. ¿No? Ya mejor sea amable porque no sabes, en este mundo loco que vivimos, luego sí te puedes topar con gente muy agresiva. Y por supuesto que hay que siempre manejar este código de respeto, más allá de lo que podamos aprender en cuanto decíamos las reglas, el protocolo, el código de respeto. Si yo respeto al volante al otro, si yo respeto al que va caminando, si yo respeto a mi compañero, si yo respeto a mi hijo y a mi madre, a quien sea, bueno, pues vamos por otro camino, ¿no? Exacto, y siempre tomar en cuenta que todo pasa, todo va a pasar, aunque sea algo así que digas, no, esto es difícil, todo pasa. Entonces, mejor, sangre fría, me enfoco en el problema y todo va a pasar, ¿no? Y saber que a veces de cosas difíciles, las cosas difíciles son experiencias y hay que tomarlo así, es de lo que más aprendemos, ¿verdad? Aprendemos de ti. Justamente retomo esta palabra que dices, porque es maravilloso que alguien como tú, que ha tenido este contacto, bueno, pues ya en otros escenarios más formales, de más protocolo, pueda regresar a lo humano y decir, bueno, las cosas yo las puedo manifestar de esta manera porque así son. O sea, mientras haya este respeto, mientras yo me relaje, también me tome la vida más tranquila y entonces puedo lograr tener más conexión. Eso me parece importantísimo. Por eso yo quiero invitar a la gente, a aquellas mamás, a aquellos papás, a todas las personas que nos estén escuchando, a que se acerquen a este tipo de cursos que tú das, estos talleres, que podemos aprender simplemente de la vida. O sea, nos puedes ayudar, nos compartes esto, nos compartes lo que has vivido, claro. Y que además, o sea, has visto cómo es el entorno de personas de la nobleza, por ejemplo. Sí. Y dices, bueno, aquí saco lo mejor, ¿no? Exacto, y fíjate que te das cuenta que a todos niveles, en cualquier país, en cualquier raza, el ser humano, la esencia del ser humano es la misma. Y cosas como, por ejemplo, la sonrisa te va a abrir puertas donde sea. Y el agradecimiento. Entonces son cosas muy pequeñas que además lo sabes por sentido común, pero concientizarlas, las vas a poder usar a tu favor. Y es muy importante que sepas de que hay que prepararse, hay que aprender, porque es uno de los capitales que tenemos, el capital intelectual, cultural. Hay que aprender, hay que prepararse, pero siempre tomar en cuenta que la esencia de cada persona es lo más atractivo. Una persona atractiva es más atractiva cuando es auténtica.
cuando es ella misma. Tocas un punto esencial. Hoy por hoy, la influencia que tenemos, por ejemplo, de los medios de comunicación, de las redes sociales, nos llevan mucho a lo superficial. Sí. Hoy vemos modas que también, pues, algunas mujeres, algunos hombres les favorecen, que se sienten seguros. Sí. Pero ¿qué podemos analizar a través de este programa con sociólogos, con psicólogos? Vemos hoy por hoy niñas y niños ya con una mentalidad de no vivir sus etapas. Observamos a niñas de 15 años que, bueno, ya quieren de regalo de 15 de sus cejas tatuadas, por ejemplo, que ya quieren, las ves con sus pestañotas y cosas así. Cada quien. Pero esta invitación también es para que nosotros como padres estemos al tanto y que les permitamos esto, vivir sus etapas. No es un momento en donde las modas tienen que ser para todos. Exacto. O sea, y si yo, bueno, estoy, no sé, trabajo en tal lado y todas mis compañeras traen estas uñas o es... Porque yo, si no es mi esencia, ¿no? Exacto. Es más atractivo la persona que se muestra a sí misma a la que tiene que estar completamente con curvas y con, no sé, una máscara, ¿no? Fíjate, y es que sí es bien importante lo que dices, pero es que también depende de qué mensaje quieres enviar. Por eso el conocimiento es poder. Yo lo que hago mucho es conoce tu esencia, quién eres, pero también qué estilo es el tuyo, cuáles son tus cosas que te caracterizan. Porque igual una persona que se viste más sensual y eso, ella es su estilo. Claro, es feliz así y se ve hermosa, perfecto. ¿no? Como dices, si estás en un medio donde hay muchas que se visten así, pero no es el tuyo, si tú tienes conocimiento de que tu estilo es más bien natural, entonces ya estás consciente de lo que está pasando ahí, ya estás consciente de tu estilo y vas a integrar cosas a tu esencia, a lo que tú ya sabes que es tu estilo y te vas a sentir bien, con conocimiento de causa. Entonces yo creo que depende mucho de qué quieres transmitir, a dónde quieres llegar y ahí de ahí te vas. Por eso es importante conocer todo esto. ¿Qué podemos conocer a través de Etiqueta con M? Con esto nos vamos despidiendo y te agradecemos, por supuesto, que estés con nosotros. Y además, este es un episodio solamente. Nos puedes acompañar las veces que se requiera. Muchas gracias. Y la gente lo va a pedir, lo ha pedido que estés con nosotros continuamente. ¿Qué nos puedes aportar? ¿Qué nos puedes compartir a través de estos talleres, de todo esto que tú das de modo presencial y también de modo en línea? En línea. Bueno, yo lo que puedo, por el momento, para empezar, yo les recomendaría, primero, todo lo que quieran, aprendan, lean, busquen, porque como les decía, el conocimiento es poder. Y además, aparte de prepararse, de hacer cosas y miles de cosas que pueden hacer, entre más lean, entre más escuchen cosas de cultura, de educación, tendrás más herramientas para decidir, para hacer, y les va a abrir un mundo de ideas, cosas que además antes decían, van a decir, ¿por qué no se me había ocurrido antes? Claro, y preservar lo que hay, preservar y trabajar en ello. Exacto, entonces una sola cosa es prepárense, estudien, aprendan cosas, tomen cursos, lean, y si sienten que no tienen tiempo de leer, hay muchísimos podcasts. Pongan los podcasts mientras van en el coche, mientras están barriendo, pongan su podcast y prepárense. Y claro, tomen cursos de etiqueta y protocolo conmigo para que entonces aprendan todo esto. Invítanos, ¿cómo te podemos contactar, Marisa? Me pueden contactar por medio de mis redes sociales, Instagram y mi Facebook, en etiqueta con M de Marisa. Y ahí, bueno, ahí me pueden contactar, ahí doy muchos tips y aparte si necesitan algo, un consejo, una situación que no saben qué hacer, escríbanme y yo con mucho gusto les respondo. Perfecto, y además hay este vínculo con Mamás en Sintonía. Si a usted le interesa buscarla, bueno, pues puede también llamarnos y ponerse en contacto con nosotros para que podamos acercarnos. Además, quiero decirle que muy cerca de este canal del Sistema Michoacano está ahí el lugar donde ella nos puede recibir, que está divino. Ya lo hemos publicado, ya lo dimos a conocer y muy pronto también tenemos la invitación, la cual agradezco, a que hagamos grabaciones ahí. Sí, con mucho gusto, será un placer. Gracias, Marisa, por haber estado aquí. Como te decía, esto solamente es el principio de todo lo que podemos hacer. ¿Para qué? Para establecer este contacto con la gente, que se puede tener mejores relaciones a través de cosas simples. Así es. Cosas simples y además de los valores.
Sí, muchas gracias por la Gracias invitación. por haber estado aquí. Te agradezco mucho. Agradezco a Alejandro que está en los controles y por supuesto a toda la gente que nos está sintonizando día a día a través de Mamás en Sintonía. Nuestros patrocinios, Angélica Yáñez, a Cristi Pulido que está en Maja Beauty y por supuesto también el patrocinio que tenemos de Esfera. Gracias, pásela bien y comparta nuestro podcast. Esto fue Mamás en Sintonía. Hasta pronto.